La entrevista Prime. Gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches a quienes a esta hora se están sumando a nuestra sintonía. Vamos a conversar de seguridad, un tema que sabemos está en el número uno de las preocupaciones ciudadanas. Y vamos a conversar con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme al programa. Daniel, déjame partir preguntándote primero por los datos que entregó la Fiscalía Nacional, que reportó que la tasa de homicidios ha subido un 10,54% durante este 2024. ¿Cómo habría que interpretar esta cifra? A ver, primero, los homicidios suelen tener tasas sumamente variables porque son delitos que ocurren relativamente poco comparado con otros homicidios, o con otros delitos, perdón. No digo que sea baja la cantidad, evidentemente cada homicidio es una preocupación enorme, es un daño gigantesco, pero como no son tantos, varían muchas veces en un territorio con respecto a años anteriores y uno puede pensar que está subiendo o está bajando, y la verdad es que sostenidamente en el tiempo si analizamos sostenidamente en el tiempo estos datos, pueden darnos visiones distintas. Efectivamente, tenemos hoy día una tasa de homicidios en Chile que en los últimos 7 años aproximadamente ha subido alrededor de un 70%. Esto es evidentemente preocupante y nos está dejando en tasas del orden del 6 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Pero si uno abre estos números, tenemos territorios muy afectados, comunas, por ejemplo, como puede ser Alto Hospicio, que tienen tasas sobre el 12 homicidios cada 100.000 habitantes, y otras comunas que tienen 0 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, el tema no es solo quedarnos en primero, analizar solo con el año anterior y tampoco analizar globalmente las tasas de homicidio, sino tenemos que ir mirando qué es lo que está pasando en ciertos territorios, en lugares particulares que están siendo sumamente afectados por homicidios y homicidios de características muy particulares y distintos a lo que teníamos hace 10 años atrás. ¿Cuándo debería uno realmente mirar con especial preocupación? Digo especial preocupación porque siempre las cifras de homicidio van a ser preocupantes, pero ¿cuándo uno debería observarlas entonces con particular preocupación? A ver, cuando tenemos tasas que son son tasas altas. Segundo, cuando la tipología delictual ha cambiado de manera importante. Por ejemplo, muchas comunas o sectores tenían tasas altas de homicidios por violencia intrafamiliar, gravísimo, por supuesto, pero eso lo podíamos estar atacando y ahora tenemos homicidios que son sin un imputado conocido, con armas de fuego, producto de la mutación de otro delito, por ejemplo, homicidios en que hay una premeditación del delito y entonces esa mutación tiene que hacernos, no es que en ese minuto nos tengamos que preocupar, porque por supuesto que el delito anterior de homicidio en un contexto de violencia intrafamiliar es muy grave, pero tenemos que empezar a mirar ahora medidas distintas para poder hacernos cargo de estas nuevas tipologías delictuales que están apareciendo en ciertos territorios. Y eso es lo que estamos viendo, este aumento del 70% en las tasas de homicidio nos está mostrando una evolución del delito hacia un delito que es mucho más vinculable a organizaciones delictuales y que está sumamente concentrado en ciertas personas, en ciertos lugares, y por eso, si bien pareciera un problema porque hay muchas personas que están siendo muy afectadas, quienes habitan esos territorios, pero también se puede dar vuelta y mirarlo como una oportunidad. Si los delitos están concentrados en ciertos lugares y son de una tipología, nos dan más herramientas para poder abordarlos desde la persecución penal y también cuando está vinculado a organizaciones delictuales nacionales, por ejemplo, también nos da una oportunidad de poder evitar el involucramiento delictual de jóvenes, el reclutamiento delictual por parte de estas organizaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que está pasando en cada territorio y aquí ocupar la ley de Pareto. Esto es un 80-20, hay un porcentaje bajo de territorios, de lugares que están concentrando la mayor cantidad de homicidios y es ahí donde tenemos que enfocar todas las acciones. La persecución, en primer lugar, evidentemente la persecución penal es muy importante, con inteligencia, pero también la prevención temprana del involucramiento delictual y también otros delitos que ya no son propiamente el homicidio, por ejemplo, el robo con violencia o intimidación, que es un delito que también ha aumentado mucho en Chile, lo podemos atacar con vigilancia policial, con patrullajes preventivos, pero de nuevo, no al voleo, sino concentrados en los lugares donde estos delitos están manifestándose en una mayor medida. Que este es un punto que es bien interesante, nosotros lo hemos conversado antes, Daniel, pero sería bueno que recordáramos también este último elemento, que bueno, lo mencionas varias veces en esta respuesta, ¿no? Que no es uniforme en la práctica el territorio en el que se producen los homicidios, sino que se concentra en ciertas áreas geográficas dentro de determinados territorios. Por lo tanto, de identificar los lugares en los que se producen más homicidios no es tan complejo como si esto fuese repartido de manera uniforme en todo el territorio nacional.
Así es. Nosotros estamos terminando un trabajo que hicimos gracias a un financiamiento del gobierno regional de la región metropolitana, en que en 12 comunas de la zona sur de Santiago instalamos observatorios de seguridad. O sea, simplemente es... Bueno, lo digo simplemente, en realidad es complejo de implementar, pero sí, claro, son unidades que tienen la capacidad de poder analizar grandes cantidades de información para poder tomar medidas preventivas. Los dotamos de una herramienta que trajimos de Estados Unidos, se llama el Risk Terrain Modeling, que es una herramienta informática que lo que hace es cargar mucha información de contexto, información que en inglés le llaman ambiental, pero ecológica en realidad, pero que no tiene que ver con la ecología que uno entiende en español como de ecología del medio ambiente, sino de factores del entorno. Por ejemplo, donde hay tipos de negocio, carnicerías, supermercados, farmacias, botillerías, barberías, etc. También cargamos información de lugares que tengamos evidencia de ciertas manifestaciones. Por ejemplo, lugares que concentran memoriales de narco, que concentran funerales narco, lugares donde se han escuchado balaceras, paraderos de micro, ferias libres, calles. Se metió toda la información del entorno que pudiéramos meter. Y hicimos un cruce entre dónde habían ocurrido los homicidios y qué factores ambientales se concentraban en esos lugares. Y nos encontramos con sorpresas muy interesantes para la investigación penal, por ejemplo, pero también para la prevención. Nos encontramos en una cierta comuna que había un vínculo de farmacias, por ejemplo, con homicidios, y nos dimos cuenta después que eso estaba vinculado a farmacias que habían cambiado de propiedad hace poco tiempo y que estaban siendo usadas para, aparentemente, esto está en el curso de la investigación, pero para lavar dinero y también para importar ciertos químicos que podían ser vendidos después como droga. Entonces, este tipo de herramientas, este tipo de análisis es el que nos permite identificar en el lugar cuáles son las causas de ese homicidio. Y por eso nos preocupa tanto como Fundación Paz Ciudadana, cuando salen mensajes como hoy día ya no es el minuto de los diagnósticos, hoy día es el minuto de actuar. La verdad es que no podemos en Chile seguir actuando con los niveles de temor que tenemos hoy día en la ciudadanía, dando manotazos sin tener realmente un diagnóstico que nos permita actuar puntualmente donde se está concentrando el delito y entendiendo cuáles son las causas de ese delito. Y este tipo de herramientas es lo que nos permite justamente focalizar las acciones, tanto preventivas como de persecución. Claro, aquí hay dos elementos. El diagnóstico puede ir cambiando porque va mutando también la naturaleza propia del delito, la forma en que se está concretando y por lo tanto hay también que actualizar ese diagnóstico. Y la otra es establecer como esta lógica un tanto binaria. Primero el diagnóstico, luego la reacción y uno olvida que el diagnóstico también puede ir mutando y por lo tanto la reacción para enfrentarlo también va cambiando. Y eso es como muy del siglo XX, sobre todo especialmente con toda la gran cantidad de ejemplos que hemos tenido, algunos de los cuales tú estabas citando recién. Efectivamente, el delito cambia extremadamente rápido. El delito, la característica principal que tiene no es la tipología delictual, no es que la persona que va a cometer un delito sea solo especialista en un tipo de delito. La principal especialidad que tiene una persona que delinque es saber escapar de la justicia, el saber eludir la justicia. Ese es el principal know-how que tiene una persona que comete delito. Y por lo tanto, ese mismo conocimiento le va a servir en distintas tipologías delictuales. Él no tiene que pedir permisos para poder actuar en un negocio u otro como lo hace un comercio establecido, por ejemplo. Él no se ciña a las reglas y por lo tanto tiene una facilidad infinita de poder mutar permanentemente en distintas tipologías delictuales, en distintas formas de lavar los dineros, en distintas formas de reclutar gente, etc. Entonces, dada una situación que es extremadamente cambiante, nosotros lo que tenemos que tener es una capacidad de perseguir también sumamente adaptable a lo que está pasando en su entorno. Instituciones rígidas y que muy ceñidas a una doctrina histórica tienen ciertas complejidades y por lo tanto tenemos que ir avanzando en dotar a las instituciones, Ministerio Público, Policía, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública hoy día, el Ministerio de Seguridad en el futuro, de las capacidades para irse adaptando rápidamente a este entorno que muta para poder perseguirlo, el delito, de una manera más efectiva. Para poder después ir adaptándose, como tú muy bien decías, a las políticas, porque uno puede hoy día hacer un diagnóstico, implementar una política pública, esa política pública ojalá que tenga evidencia de que ha sido exitosa en otro lado, no hay que inventar la rueda, la implementamos, pero después para poder saber si es que estamos bien o no,
tenemos que evaluar. Y para eso hay que diseñar la política pública desde el comienzo con una evaluación. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la percepción de seguridad que tiene una familia o un sector en un territorio, y yo instalo, no sé, por ejemplo, luminarias, y quiero ver cómo afectó a la familia, si yo no hice una línea base, si yo no hice, por ejemplo, una encuesta simplemente a las familias antes de instalar las luminarias, nunca voy a poder saber si esa luminaria sirvió o no, porque no puedo reconstruir la historia. Yo les voy a preguntar a las familias si se sienten hoy día seguras o no, pero no voy a saber si se sienten más o menos seguras que antes, si no hice el trabajo de dibujar esa línea base. Entonces, el diseño de la política pública tiene que ir acompañado de el diseño de la evaluación también. Y esa evaluación tiene que ser hecha y en función de esa evaluación tenemos que ir modificando permanentemente las políticas públicas para asegurarnos que sigan siendo efectivas en la materia que definimos que tenían que servir. Ahora, Este Daniel, proceso perdona que es que te como interrumpa natural ahí. a la medicina, por ejemplo, en la política pública es poco usado. Sí, perdona que te interrumpa ahí, pero la política pública generalmente Sí, demora bueno. mucho, demora mucho. La política pública no es tan veloz como puede, en cambio, mutar un delito. Los delincuentes avanzan en tiempos digitales, digamos, mientras que el Parlamento sigue siendo bien análogo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La política pública es lenta. Es que por lo mismo tenemos que pensar en las instituciones con un grado de flexibilidad. Siempre se piensa que las instituciones de seguridad tienen que ser muy robustas para asegurarnos la probidad, y la verdad es que no está en eso la probidad. La probidad se va a asegurar mucho más con herramientas de transparencia absoluta de las instituciones, mucho más que instituciones cerradas, porque pareciera que toda la información que manejan es de extrema gravedad si alguien la conoce, y la verdad es que no es tan así. Las instituciones tienen que empezar a abrirse para que la transparencia las proteja de cometer actos que sean ilegales también. Entonces, mientras más transparente mejor, porque así pueden adaptarse y pueden incorporar el conocimiento de otras instituciones para poder ir adaptando su quehacer. Y efectivamente, las políticas públicas en materia de seguridad no tienen muchas veces impacto tan inmediato, y por lo mismo tenemos que empezar a medirlas desde el primer día de su implementación para poder saber que si están teniendo impacto o no y poder hacer las modificaciones que sean necesarias a futuro. Ya, déjame volver un segundo atrás respecto de las cifras de homicidios, porque las cifras son las cifras y pueden ser miradas en términos absolutos. Esta es la cantidad de homicidios que tenemos y estos aumentaron o disminuyeron, pero también están en términos relativos, ¿no? Cuando uno se compara con otros países de Latinoamérica que están viviendo también fenómenos de criminalidad relevantes. En el caso de Chile, ¿dónde habría que ubicarlo? Porque es cierto, entiendo que estamos en la parte baja de la tabla de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero tan cierto es eso como que también entiendo que hemos venido aumentando sistemáticamente la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Efectivamente. A ver, el nivel de temor que tenemos en Chile hoy día es el nivel de temor más alto que hemos tenido en toda la historia media. En los últimos 24 años, que por lo menos el índice de nosotros, de Paz Ciudadana, logra tener esa historia, es el momento en que más atemorizados están los chilenos, y están tomando un montón de medidas que son de alto costo para evitar ser víctima de delito. Y eso es un daño enorme a las familias directamente, a la economía del país, a las empresas, etcétera. Entonces estamos en un momento crítico. ¿Por qué tenemos ese nivel de temor? Al parecer, las cosas que hemos encontrado es que hay un vínculo directo con delitos más violentos, y los homicidios son uno de ellos. ¿Cuántos homicidios son altos o pocos? A ver, lo que podemos decir si nos comparamos internacionalmente, lo bueno de los homicidios es que siempre, la mayoría de las veces se conocen, entonces no tienen tanta cifra negra, uno puede comparar con otros países con datos administrativos. Chile es un país que tiene una tasa de homicidio relativamente baja cuando nos comparamos con el resto de Latinoamérica y con Centroamérica en particular, pero que tiene tasas altas si nos comparamos con toda Europa. Cualquier país de Europa tiene tasas más bajas de homicidios que Chile, y Asia y Oceanía también tienen tasas mucho más bajas de homicidios que Chile. África tiene pocos indicadores, entonces es difícil compararse con ellos. Pero cuando nos comparamos con Europa, países desarrollados, tenemos tasas altas. Cuando nos comparamos con países de la OCDE, en general la mayoría, excepto México, tiene tasas que son mucho más bajas que las que tiene Chile en particular. Ahora, lo que tú decías es muy cierto, ese nivel de temor también es por un no acostumbramiento. Y esto es otro potencial que tenemos hoy día en Chile, pero que no podemos esperar. El potencial es que hay una tensión entre la percepción ciudadana, este nivel de temor, que exige al Ejecutivo y que haga cambios importantes para poder hacerse cargo de este problema. No lo hemos normalizado. Chile está alarmado y esa alarma nos tiene que movilizar. Y la movilización no tiene que ser políticas que pareciera
para la galería que tienen efecto inmediato, sino que tienen que ser políticas que puedan tener un efecto más permanente en el tiempo. Y esas muchas veces van a tener sus primeros resultados en algunos años. Entonces, aquí hay que gobernar solidariamente, como por el país, independiente quien venga más adelante, tienen que transformarse en políticas de Estado. Y esto tiene mucho que ver con lo que tú me preguntabas antes, cuando el Parlamento se mira como la solución a los temas de seguridad, es que no estamos entendiendo bien el problema. Las políticas en seguridad tienen que ser las que doten en el Parlamento. Uno que esperaría que estemos ahora dotando a las instituciones de flexibilidad para poderse hacer cargo del problema delictual. Y ahí está el Ministerio de Seguridad, que es el que esperamos mañana aprobando. Y eso es muy importante, la flexibilidad que le da el Parlamento. No podemos pensar que la solución va a estar siempre en modificar leyes, porque evidentemente son muy lentos, se demoran años. Y por lo tanto, cuando demos esa flexibilidad en las instituciones, los cambios nos pueden hacer solos, sin necesidad de pasar por el Parlamento, para poder ir mutando y irse haciendo cargo de las necesidades que tiene la justicia en Chile, o la seguridad y justicia, en cada uno de los minutos, en función de cómo va cambiando el delito. Déjame preguntarte precisamente por el Ministerio de Seguridad, Daniel. Pongamos un ejemplo práctico de lo que el Ministerio de Seguridad podría facilitar, agilizar, avanzar más rápido respecto de la institucionalidad que tenemos hoy día en materia de seguridad. A ver, lo primero es esa flexibilidad. Es la capacidad que tiene que tener una institución en Chile de, primero, coordinar a todas las instituciones en materia de seguridad y justicia. Hoy día el Ministerio del Interior, que pareciera ser el más poderoso de todos los ministerios, parecía ser un muy buen coordinador de los otros ministerios para implementar políticas conjuntas. Pero lo que pasa en la práctica, lo que ha pasado en los últimos años, es que ese ministerio, el Ministerio del Interior, no tiene suficiente expertise en materia de seguridad. Que me van a odiar los que han trabajado en el ministerio, pero es la verdad, lamentablemente no hay un expertise muy profundo que permita hacer diagnósticos suficientemente fuertes y implementar políticas públicas en materia de seguridad que tengan un resultado positivo. Entonces, lo primero es la capacidad técnica para poder implementarla. Y lo segundo es que la agenda del Ministerio de Seguridad siempre tenía otra prioridad, porque el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública está muy metido en la contingencia. Y por lo tanto, los tiempos para planificar en el largo plazo eran muy escasos y no podía implementar políticas públicas que realmente fueran efectivas. El nuevo ministerio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y tiene atribuciones dadas por ley para esto. Tiene que coordinar a todas las instituciones en materia de seguridad y justicia. Y tiene dos mundos sumamente reconocidos adentro. Tiene un mundo que es de acción más inmediata, que es de seguridad pública, que es el que tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de implementar un patrullaje policial, de hacer una persecución, de acompañar al Ministerio Público para una persecución efectiva, de hacer las labores de inteligencia. Y eso es seguridad pública, que es uno de los componentes de este nuevo Ministerio de Seguridad, pero es una seguridad pública experta, con conocimientos para poder implementar políticas públicas certeras y con jinetas, con atribuciones fuertes para ser contraparte efectiva de las policías, tanto la PDI como Carabineros de Chile, para ser contraparte del Ministerio Público, manteniendo evidentemente la autonomía, pero ser una contraparte que permitan diseñar políticas en conjunto. Por otro lado, tiene otro mundo, que es el mundo de la prevención, que ha sido el más dejado de lado y es fundamental porque es el que tiene impacto en el largo plazo. Y este es el conjunto de instituciones que tienen un rol social. Y también no se trata de solucionar todos los problemas sociales que evidentemente todos queremos que mejoremos en todo el apoyo social que le damos a la familia chilena, pero para evitar el delito tenemos que focalizarnos de nuevo en ciertos territorios donde están personas que concentran factores de riesgo de inicio de carrera delictual. Por ejemplo, hijos de papás que están privados de libertad, niños que han sido excluidos del sistema escolar. Niños que tienen en la familia antecedentes de consumo problemático de alcohol o droga, niños, hijos de mamás que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, que tienen el sistema de información, etcétera. Todos esos factores son factores estudiados internacionalmente que tienen una incidencia directa en la probabilidad de que ese niño inicie una carrera delictual. Y los niños que concentran estos factores no son una cantidad no abordable. Perfecto. Pero claro, se hace inabordable cuando uno implementa una política y todas las municipalidades piden apoyo y al final se transforma en una pelea por recursos. Esto no, aquí tenemos que tomar la decisión como país de incidir con programas efectivos, pero en esos territorios puntualmente y después ir avanzando hacia otros territorios. Pero para solucionar este problema del reclutamiento, por ejemplo, de bandas delictuales, que es una acción muy frecuente, muy usada por ellos, de jóvenes, tenemos que tenemos que actuar con políticas públicas puntuales en estos territorios en particular. Déjame preguntarte por último entonces, ¿cómo encaja aquí el anuncio del gobierno de tener este panel de expertos en seguridad, este panel consultivo? ¿Cuánto puede contribuir este panel a esto que tú estás describiendo?
A ver, yo espero, nosotros como fundación, que el panel primero tenga unas líneas bases sumamente claras. Uno, el gobierno en un año no va a lograr implementar políticas públicas que hagan un cambio radical en materia de seguridad. Y por lo tanto, el panel tiene que proponer políticas que sean políticas de Estado de largo plazo, y para eso tiene que haber la participación de personas que pueden darle continuidad a este proceso. O sea, que sea más bien técnico que instalado en un gobierno en particular, sino que se entienda como un instrumento de planificación de largo plazo de las políticas, no cortoplacista, largoplacista. Eso es lo primero. Segundo, nos preocupa que sea solo consultivo. O sea, nosotros queremos que, a pesar de ser hombre, que tenga algún grado de vinculancia. Porque si no, la verdad es que paneles han habido muchísimos a la historia de distintos gobiernos, y la verdad es que estamos todavía con un problema grave de seguridad. Entonces, lo segundo es que las decisiones que se tomen en ese panel tengan compromisos que después se puedan cumplir, se puedan monitorear por el tercer sector, por distintos actores, para ir verificando que se vayan cumpliendo. Y el tercer componente es que las políticas públicas que se propongan sean absolutamente focalizadas. Como hemos hablado en toda la entrevista, tenemos un problema que está concentrado en ciertos lugares, en cierta población de las ciudades, con ciertas tipologías delictuales, y por lo tanto, al conocerlas, tenemos que implementar políticas que sean medibles, pero que vayan apuntando directamente a dónde se concentran estos problemas, y, como ya decía, que tenga como último punto que hayan compromisos institucionales con metas claras para poder ir monitoreándolas, de hacer acciones y después evaluar esas acciones para ver si están siendo exitosas y poder ir modificando. Esto tiene que ser la idea es que se genere un plan, es lo que nosotros esperamos como fundación a partir de este consejo, y que ese plan se vaya pudiendo monitorear y que sea un plan vivo, cosa que se vaya actualizando en función de las necesidades que se van identificando. Muy bien, pues qué buena conversación y poder entender y proyectar un poco mejor también la realidad que estamos viviendo en materia de seguridad. Así que te queremos agradecer, Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, por conversar esta noche con nosotros en la entrevista Prime. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Bueno, y a ustedes también, muy agradecido que nos acompañen como siempre cada noche en la profundización de los temas de la actualidad. Hasta la próxima. Buenas noches. La entrevista Prime.